Buenas noches, un jueves Encuentros Mágicos más. Por fin podemos hablar con Celia Iñiguez y Miguel Ángel del Puerto. Nos ha costado una semana y nos ha costado el poder entrar y poder tener esta entrevista, pero por fin vamos a tenerla. Porque creo que es algo muy importante que tiene que salir a la luz, si no, no hubieran habido tantos tropiezos para estar aquí con vosotros. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Celia. Buenas noches, buenas amiga. Buenas Amiga noches, amigos. ¿Cómo vais con ese calorcito? Oh, estamos encantados. Estamos cocinados. Cocinaditos, ¿verdad? Cocinaditos. Esto va bien para las neuronas. Muy hechos. Muy hechitos. El calorcito y la humedad unidos, como tanto en Málaga como en Barcelona, son exquisitos. Maravilloso. Hoy hemos tenido suerte y nos ha llovido un poquito en diferentes puntos. ¡Oh, qué maravilla! Nos han bajado un poquito las temperaturas, poquito, pero bueno. Pero vamos a subir la temperatura esta noche, nosotros. Esa temperatura del alma que quiere llegar a tomar conciencia de muchas cosas. Porque habéis editado un libro maravilloso. Y para eso, esta noche, estamos aquí. Para que nos habléis de ese libro maravilloso que primero voy a enseñar. Enseñanzas Sirianas 1. El primero porque creo que detrás van a ir bastantes más, ¿verdad que sí? Sí. En teoría 4, pero cuantificado en el número de páginas tenemos el equivalente en información escrita, el equivalente a unas 4.000 páginas. Lo que no quiere decir que todo eso vaya a salir a la luz, evidentemente, ¿no? Pero sí hemos publicado este primer volumen de esas enseñanzas sirianas en el afán de que sea solo el primero. Y como dice Celia, pues ya hay 4 en preparación que también tendrán su momento para ver la luz del día, ¿no? Miguel Ángel, tú eres escritor de vocación, desde chico siempre has escrito. Y eres un gran investigador dentro del fenómeno parapsicológico y del fenómeno, podamos llamar extraño, que no se puede de alguna manera demostrar. Y Celia te ha acompañado en esas investigaciones, aparte de que ella ya de por sí, como médico, ya ha investigado el alma y la conciencia. ¿Qué os ha llevado y cómo habéis llegado hasta este libro, a todo el trabajo que habéis hecho? ¿Qué son las enseñanzas sirianas? Él ha hablado de 4.000 folios y es un proceso de canalización del que él es el protagonista, el canalizador, desde 1985. Yo me uní a ese proceso de canalización casi 10 años después, en 1994, y hemos contactado durante todos esos años. Ese canal sigue abierto. ¿Sí? Es un canal de maestros, es un canal, por lo tanto, instructor, y ha estado vertiendo a lo largo de todos estos años una serie de enseñanzas que nosotros pues hemos llevado más o menos desde el punto de vista privado. Primero porque los tiempos de los años 90 no eran lo suficientemente permisivos socialmente como para que nosotros pudiéramos explicar un fenómeno tan especial. Y segundo porque no era el tiempo. Y tan siquiera algunos pocos amigos sabían algo del tema, muy poco. Se puede decir que con los dedos de una mano se podrían contabilizar, y de forma muy superficial. Ha sido un proceso casi íntimo, donde él se sienta delante de una máquina de escribir en un principio, en los años 85, y posteriormente delante de un ordenador,
y empieza a fluir una serie de informaciones materno. Eso permite que nosotros concreticemos un diálogo y unas preguntas. Y eso a nosotros personalmente nos ha cambiado de una manera radical en nuestro interior. Nosotros somos gente corriente, y además con vidas corrientes y como cualquier ser humano de pie, ¿no? Además, sin excesivas pretensiones, que no, por no decir ninguna, ¿no? Y más en esta fase de la vida, ¿no? Y bueno, él podría seguir diciendo porque es el auténtico protagonista de los fenómenos fenomenológicos, ¿no? Que es recibir información y saber traducirla y escribirla. Y de ello, pues hay eso, pues más de 4.000 folios. Wow. Y esa información ha sido extractada en un primer volumen en los primeros años y así seguiremos progresivamente. Sí, de hecho, si no recuerdo mal, en este primer trabajo, todo gira en torno al primer y segundo año. Y utilizamos algunas informaciones de años posteriores, pero todo gira en torno al primer contacto, por decirlo así, ¿no? Ajá. Decías antes que yo escribí desde pequeño. Yo creo que no nací con un bolígrafo, con un lápiz y un papel. El alumbramiento no lo permitía. Pero mi obsesión desde pequeño era escribir y además escribir un libro, ¿no? Yo quería escribir un libro sobre ovnis. Recuerdo en aquellos primeros años de lo que se llamaba la EGB, ¿no? Primeros años, ¿no? Que yo podía tener 11, 12 años, no sé, ¿no? Pues recuerdo que nuestro profe nos hizo hacer una redacción. ¿Qué queréis ser de mayor, no? Yo escribí, es una pena porque perdí el papelito aquel, ¿no? Quiero ser ufólogo. ¿Ah? Sí, quiero ser ufólogo. Porque básicamente defendía la existencia de vida más allá de nuestra atmósfera y la posibilidad de que nos estuvieran visitando, ¿no? Así que hay una conexión con el mundo de la escritura. Sí. Escribir sea el estilo que sea, ya sea poesía, ya sea ensayo, pero escribir es un sentimiento, es decir, bajo mi punto de vista, y a lo mejor esto es muy fuerte lo que voy a decir, no se es escritor por el hecho de escribir un libro o de publicarlo, es otra cosa, es un sentimiento que te hace además ver la vida en letras, ¿no? Y claro, cuando a mí me acontece la experiencia, porque me viene, ¿no? En un momento en el que no estaba buscándola, en un momento físico donde el contexto no me llevaba a ello, pues cuando la experiencia viene a mí, pues es una experiencia del lenguaje, ¿no? Es decir, es una compulsión en un momento dado a escribir, pero sin control sobre lo que escribes, y en el 99,99% de los casos con un contenido que supera al escribiente. De hecho, la primera experiencia de canalización, que tiene lugar un día de noviembre de 1985, es espontánea, es inesperada y por lo tanto es sorpresiva. Y estaba tecleando sobre una máquina de escribir, algunos ya ni se acordarán de lo que es eso, ¿no? Levantaba actas de una reunión de una asociación que en aquel tiempo presidía, que además tenía que ver con este tipo de cuestiones, con fenómenos paranormales y demás, CIFE, pero tuve una especie de ausencia, porque en un momento dado regresé no sé de dónde, por decirlo así, por expresarlo de alguna manera, y no estaba levantando acta de nada, estaba escribiendo, había preguntas y respuestas. Yo había estado preguntándole a alguien y ese alguien me había estado respondiendo y yo no había sido consciente de ello. Entonces, me pareció tan interesante el contenido, que me hice el propósito de investigarme a mí mismo a ver a dónde me llevaba aquello, ¿no? Ajá. Y bueno, y eso fue en 1985.
algunos años después, pues Celia presencialmente, digamos, además incorporó a esta experiencia, y desde entonces a esta parte, pues bueno, seguimos con ella, y sigo investigándome a mí mismo y seguimos investigándonos a nosotros mismos, aparte de la propia experiencia, ¿no? Y bueno, esto ha eclosionado en un primer libro, y yo creo que era necesario hacerlo, y además pues merece la pena hacerlo además, porque nos damos cuenta también de la singularidad que dentro del fenómeno de la canalización pues viene a significar. Las canalizaciones los diálogos, ¿no?, que al final teníais, ¿en qué se basan? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las respuestas? ¿Qué es lo más importante? Pues lo más importante es adentrarnos en el fenómeno de la conciencia, de tomar conciencia, y en el fenómeno manifestativo de lo que significa estar vivo, vivir, tener una existencia donde tú desarrollas esa conciencia. Eso que parece muy simple es enormemente complicado y profundo, porque el humano de pie está dormitando en el mundo de la materia, en el mundo de lo cotidiano, y no tenemos tiempo mental para dedicarnos y enfocar lo suficiente a esferas de nosotros mismos que quedan ocultas, como he dicho, dormidas, y que por lo tanto no se desarrollan. La canalización es un fenómeno muy, muy, muy complejo, en el sentido de que se hace a partir de un diálogo con unas conciencias superiores de las que damos fe, que son unos maestros y instructores que se van relevando a lo largo de los años. Cogen unos años, es un maestro. Además tienen hasta ciertos rasgos personales. Nosotros podríamos hablar con uno de ellos y sabríamos posiblemente, cuando lleváramos avanzado el diálogo, con quién de ellos hablamos, por las peculiaridades personales que ellos exponen, aunque no, ellos van mucho más allá del ego y del personalismo, ¿no? Pero digamos que adoptan ciertos elementos que ellos llaman envolventes para comunicarse con nosotros. Y bueno, el tema es conciencia y respeto a la vida, a todo lo que es formas de vida, porque el universo es una unidad de vida y de conciencia. Es una unidad máxima. Y en degradación llega hasta el elemento personal humano o cualquier otro elemento, un animal, un árbol. En todo hay vida y en todo hay conciencia, incluso en el mundo mineral. Entonces, son maestros que se definen como no pertenecientes a este planeta, sino procedentes del sistema estelar sirio, y van instruyendo. La complejidad es muchísima, es muy difícil para nosotros aún, a pesar de que este libro está ya ha salido a la luz, exponer el contenido y la profundidad de lo expuesto en esos 4.000 folios, porque es un revulsivo que de alguna manera tú tienes que recapitular todo lo aprendido y vas desmontando piezas para montar un puzzle quizás más sencillo. Ellos lo dicen mucho, es más simple, pero vas apartando
pues toda la confusión, toda la contradicción que tiene la existencia cotidiana humana, que es el gran problema, de que el ser humano desarrolla una vida dentro de una permanente contradicción y con muchos elementos confusos y polares. Polares quiero decir que se expresan de forma diferente en función del nivel cultural, el seno cultural en que tú te desarrollas. O sea, tú crees en una serie de cosas en unas partes del mundo y en otras completamente diferentes en otras. Y eso, pues no, hay una mente objetiva que va más allá, porque el planeta está lleno de ese tipo de contradicciones y de confusión. Sería una pincelada de lo que puede haber detrás de todo ese contenido de canalización. Porque imagino que al inicio de las canalizaciones serían con un tono más sencillo, más... ¿O siempre han sido...? No creas, en absoluto. Hay uno de los objetivos que tiene la canalización, interpreto o he querido interpretar, ¿no?, es cambiar al canalizador, es modificarlo. La canalización es un fenómeno y como tal fenómeno podemos explicarlo, estudiarlo, en fin, investigarlo, leer sobre él, sentar cátedra o sentar dudas, por lo menos, todo lo que queramos. Pero es un fenómeno de la conciencia y es un fenómeno espiritual. Pero nosotros así como lo concebimos, porque cuando me sobreviene el fenómeno de la canalización, me sobreviene en un contexto trascendente y en un proceso espiritual. Y dentro de ese proceso espiritual que se desarrolla además en nuestro día a día, es que el fenómeno sigue aconteciendo. Pero una parte importante del fenómeno, como tal fenómeno, de la información que se recibe, es modificar a los que lo reciben. Cambiarnos, abrirnos la mente, abrirnos el corazón, aportarnos unos ojos nuevos para ver el mundo, para ver la vida, para ver a la gente que nos rodea, ¿no?, a nuestros hermanos pequeños incluso, ¿no? Decía Celia, la conciencia está en todo. La conciencia está en todo. Luego todo está potencialmente vivo. Pero claro, ¿cómo vamos a decir que una piedra está viva? Mire, vamos a redefinir lo que es la vida, ¿no? Pero la conciencia es un fenómeno, es una cualidad que se expresa y manifiesta desde el momento en que se crea el universo y en su expansión. Pero el fenómeno de la canalización es un fenómeno que pretende modificarnos y desde un primer momento el lenguaje que utilizaron superaba mi propio lenguaje e intentaba permanentemente hacer que se produjera un bamboleo entre el cerebro derecho y cerebro izquierdo, intentando enseñarme una forma diferente de pensar, no lineal. Y cambiar la estructura de tus pensamientos es cambiar la estructura, la forma en la que percibes la realidad. Espacio-temporal, ¿no? Espacio-temporal. La forma en la que percibes la realidad e empezar a reconocer que la realidad se estructura no de forma lineal. Nosotros la leemos de manera lineal porque es la forma, la manera en la que hemos aprendido a hacerlo y en la que secuencialmente nosotros pues, cotidianamente lo hacemos, pero hay otra forma de percibir la realidad y cuando empiezas a percibirla de otra manera empiezas a ver un poco más lo que es la realidad. Supongo que en muchas ocasiones habéis recibido la información y no os habéis enterado de nada. Y poco a poco, a medida que ha ido pasando, se ha ido recolocando esa información. ¿Puede ser? Por lo que me decía él, de ese ir cambiando, ¿no? A ver, no que no os hayáis enterado de nada, sino que dices, uy, es un poco más complicado. Es que el crecer en conciencia no es crecer en mente. La conciencia en mente organizada y la organización de una conciencia superior siempre es más simple y es menos confusa
que la de una conciencia inferior. Entonces, para ello, Miguel Ángel hablaba de que continuamente, por ejemplo, ellos utilizaban un lenguaje donde las frases muchas veces no se ordenaban semánticamente como es habitual en el castellano. Un poco, voy a poner un ejemplo que os vaya a reír, pero sí, es que es así, como habla Yoda, con el infinitivo o con el verbo fuera del lugar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un Word y ese Word es nuestro lenguaje materno. Y en el lenguaje materno están incluidas una serie de conceptos que están, como dice Miguel Ángel, en la percepción de la vida como una linealidad temporal del pasado hacia el futuro y además tienen una serie de conceptos admitidos y consensuados en esa sociedad que comparte ese lenguaje. Si a ti te sacan de ese Word construyendo las frases de una manera diferente, ya no estás en el área del lenguaje tuyo materno, estás un poquito fuera. Y a partir de ahí han ido estructurando la información a modo de puzzle. O sea, van clarificando conceptos, pero que no los aportan en la linealidad del tiempo. A lo mejor tú estás en 1900 o en 2004 y dices, uy, esto me habló algo de esto en 1993. Pero cuando llegas al 2018 está también hablando de algo que está en relación con eso. Y entonces el concepto va aumentando y va densificándose y va englobándose, pero de una manera no lineal. Vas adentrándote. Pero de entrada tú te enteras perfectamente de lo que ellos dicen. Lo que no significa que el diálogo sea un diálogo fácil. Porque ellos contestan, ellos se basan en la pregunta. ¿Qué preguntas tú? Ajá. Y ellos responden. ¿Tú diriges esa conversación porque eres la demandadora, la preguntadora? No. Ellos, cuando tú lees, te das cuenta que ellos dirigen, porque son poderosamente, tienen una conciencia superior y ellos siempre dirigen. O sea, tú puedes preguntar lo que tú quieras y ellos te van a contestar lo que ellos quieren o consideran que es necesario en ese momento. Pero es que aparte de eso, la clave está en el nivel en el que tú elaboras la pregunta. Ellos contestan según ese nivel. O sea, la clave es cuál es la pregunta correcta para que ellos te den la respuesta a ese nivel. Si tú preguntas desde un nivel vibracional más bajo, la respuesta será más simple. Entonces, es que, digamos, es una comunicación, una conexión muy compleja desde el punto de vista del análisis como flujo comunicador, ¿no? O como flujo conector. Y aparte está el contenido, porque te va clarificando una serie de conceptos que te hacen ver qué es lo que pasa en este mundo, porque este mundo no es armónico. O por qué el hombre tiene esa ambición de trascendencia, ambición en mayúscula y desde el punto de vista positivo, porque tiene esa curiosidad esa curiosidad cósmica, ¿sabes? Entonces, ese es el contenido, ¿no? Y la forma es, como ya he dicho, es una forma compleja que tú vas dándote cuenta a lo largo de los años, ¿no? Seguramente este libro no podría haber sido escrito hace 40 años, en absoluto, ¿no? Hay, aportando lo que ha comentado Celia, ¿no? Yo a veces cuando veo alguna serie en televisión me hago más o menos ese mismo esquema, ¿no? Porque en esa estructura que no es lineal de ellos, que se nos intenta transmitir para que nosotros tampoco seamos lineales en el pensamiento y en la experiencia de la realidad,
pues yo me di cuenta de que había toda una serie de preguntas y de cuestiones que yo me planteaba en los instantes, en los días previos a que el fenómeno de la canalización se me manifestase, Sí. y que en los primeros años, o en los primeros tiempos de esa canalización, se venía a contestar. Pero sería algo así como si pudiera tener esta pared que tengo enfrente completamente blanca y hiciéramos como en las series de ficción de la televisión, ¿no? De las investigaciones policiales, donde uno puede ir colocando fotografías, trazar diagramas y construir algoritmos y ver cómo lo que yo pregunté hace 2 años, de pronto, en conversaciones mantenidas a lo largo de esos 2 años donde no se hablaba quizás del tema, pero están las respuestas dadas como, primero, si estuvieran sometidos a un concepto diferente de tiempo, o un concepto diferente de ausencia de tiempo. Y como si me estuvieran hablando a mí, en un nivel de mí, donde yo tengo que aprender a procesar para poder percibir de esa manera, porque tengo la respuesta delante, pero se ha construido no linealmente, y para eso ha tenido que haber diferentes conexiones que confluyan. Y entonces el texto no es lineal y bidimensional en papel, sino que estamos hablando de una construcción, en este caso, tridimensional del lenguaje, ¿no? Bueno, no sé si lo que he hecho ha sido enturbiar un poco más, ¿no? Bien. ¿Sabes lo que me recuerda a lo que me estáis contando? Una película Sí, que vieron, claro. y es, me parece que se llama La Foto, no, ¿cómo se llama? ¿Te refieres a Contact? La Llegada. La Llegada. La Llegada. Sí, es que hay algo... Pero La Llegada es mucho posterior a todo esto. Es muy posterior. Sí, Es sí, que hay sí. algo de esto. Es que hay algo... Claro, todo esto estamos hablando de un enfoque personal, ¿no? De nuestra experiencia aquí. Pero en realidad esto es un contenido que afecta a la humanidad entera. Quiero decir que cualquier humano se la puede apropiar porque tiene, por eso, de ahí la difusión del libro, porque tiene un propósito. Esa conexión tiene un propósito. Y ese propósito es que tú vivas tu existencia cotidiana como un ser normal, pero con un enfoque de valores trascendentes. Que tu mente no se quede confusa en la contradicción, que tu vida se vaya clarificando porque tú eres un ser que busca tu propia verdad, sin ser una verdad que tú quieras imponer a nadie, sino como una especie de consenso objetivo con la humanidad en función de una serie de valores trascendentes. Y es porque este planeta necesita despertar y los humanos somos los seres intermediarios entre lo trascendente y lo cotidiano. Y necesitamos ser operativos como eslabón que somos en ese sentido entre los mundos superiores y el mundo cotidiano. Entre la parte espiritual, o digamos más bien la parte energética y la parte trascendente y la parte más física. Necesitamos traer luz a lo físico, que está apagado en muchos aspectos. Y ese es el propósito de todo eso. Pero lo hacen con una especie de entrenamiento a fondo. Realmente te modifican y te cambian a fondo. Y en lo cotidiano no cambias. Tú sigues siendo lo que eres. Y no vas a cambiar. Pero sí... Cambias sí, en la forma en que te relacionas con lo cotidiano. Efectivamente. Efectivamente. Diríamos... Importante. La primera pregunta que había escrita en aquel folio mecanografiado, cuando vuelvo de esa ausencia y me encuentro que estoy hablando con alguien o con algo que no conozco, que no veo, que no... La primera pregunta que había formulado era: ¿qué es comunicación? ¿Qué es comunicación? ¿Qué es comunicación?
en cierta manera, es convertirse en más adulto, hacerse más mayor, ¿no? Por decirlo de alguna manera, entender las cosas desde otra. Bueno, evolutivamente estamos en uno de los escalones más primarios de las especies, digamos, de las humanidades que existen en este universo. Pertenecemos a una gran familia que ellos llaman la humanidad cósmica, pero nosotros somos una suerte de planeta, de humanidad tutelada, porque estamos en estadios muy iniciales, somos completamente polares, somos violentos, estamos en la niñez de lo que podría ser un ser verdaderamente civilizado, evolucionado. Sigue, por favor, sigue. ¿Y cómo sería un ser civilizado? ¿Cómo es el siguiente paso? Pues, imagínate a un humano y le quitas todo lo que le sobra, ¿no? De contradicción y de confusión. Claro. La aceptación de lo que soy. Eso es una de las primeras cosas. Sí, y el descubrimiento de qué somos realmente, ¿no? Es más el descubrimiento. Aquella pregunta de qué es comunicación, no recuerdo exactamente ya, ¿no? Pero hay una parte de esa respuesta en la que el ser sin nombre, que este personaje no tenía nombre, decía, pertenezco a la estirpe de los sin nombre. Si me defines, dejo de ser yo. Wow. Decía algo así como todos somos uno. Si yo tomo conciencia de ti en mí, entonces soy instantáneamente en ti. Y entonces nos comunicamos. Y claro, a mí eso con 24 años me suponía toda una revolución porque yo que había sido alguien que desde muy jovencito había estado pues practicando pues con la escritura automática, buscando el contacto, la comunicación con otras esferas, con todo lo que tú quieras imaginar, y de pronto había llegado a la conclusión de que nada de eso realmente era útil, sino tenía contacto conmigo mismo realmente, con la esencialidad de lo que yo soy, y abandoné tiempo atrás todo intento de, y cuando me surge esto, pues claro, esa respuesta supone un cambio de paradigma. Y es una respuesta que es aplicable a los humanos, no necesariamente a los humanos cuando hablamos, cuando nos comunicamos con otras esferas de seres, ya sea los devas, ya sea gente de Sirio, gente entre comillas, obviamente, ¿no? Sino es aplicable a nosotros mismos, ¿no? Si yo tomo conciencia de Ana María Santos en mí, entonces yo soy en ti, y es cuando nos comunicamos, ¿no? Somos uno. La maravilla de este mundo es que detrás de tanta diversidad, lo que existe es una manifiesta unidad de lo que somos. Sí. Tenemos la gran suerte de que últimamente hay diferentes técnicas, terapias o como se le quiera llamar, que continuamente estamos pudiendo verlo claramente. Por ejemplo, ya constelaciones familiares, esto puede ser mi abuela, mi tío, y va a pasar lo que pasaba. Lo malo es que cuando salimos no nos acordamos, pensamos que solamente ocurre allí dentro. Claro, en cierta manera, allí dentro, cuando hacemos las constelaciones, hay un propósito. Esto es lo que hace que después, cuando estamos fuera y estamos donde sea, ese propósito es el que nos comunica y hace que en un momento dado yo tome la conciencia de ser en ti y tú en mí. ¿Sí? ¿Os han hablado de ese propósito al que tenemos que llegar? Es que la materia implica una polaridad, y esa polaridad pues tiende a tener periodos donde la polaridad se interpreta como oposición o como lucha. Ayer, en una serie bastante corriente y cotidiana, escuché una frase impresionante, o un concepto impresionante que me quedó, y es, estos seres creen en la evolución obviando el dolor. ¿Eh? En la evolución de la conciencia que trasciende, pero no creen en la evolución a través del dolor. Entonces, porque el dolor deja un sedimento que después hay que limpiar.
Y el concepto es que el dolor, que iba a expresar, el dolor nace como consecuencia de un amor que no se puede expresar y que por lo tanto no se puede manifestar y genera un abismo inexpresado que se traduce en dolor. Y eso está hablando de la esencialidad. Yo ayer, cuando escuché esto en una serie normal y corriente de la televisión, dije, qué gran verdad, ¿no? Porque te está hablando de la gran unidad y del cemento, el cemento de toda la existencia y de todo lo que llamamos vida y que es inexpresable, porque una cosa es el principio vital o las constantes vitales y otra cosa es la expresión de la vida en sí misma como algo que evoluciona, se observa y camina en un sentido. Entonces, esa unidad que hay en todo debe de cohesionarse desde el respeto a la diversidad, el no reconocer, el saber, el eliminar el conflicto, eliminar por lo tanto el dolor, la desunión, siempre que hay un yo y un tú, esa comunicación no es perfecta, como bien ha definido Miguel Ángel antes, porque uno no está en el otro, hay yo y tú, y hay ciertas diferencias. Entonces, encajar eso mentalmente no es fácil. No es fácil. Empieza por la empatía, pero hay un camino muy largo que es un camino de conciencia de unidad. Entonces, el universo material está en dolor porque está en bipolaridad y, por lo tanto, en potencialidad de periodos de conflicto. Y lo que el humano puede mentalmente es integrar esa vida, pero no integrar desde el punto de vista yo lo acepto, me duele, no, integrar desde una comprensión superior. Es que no es fácil. No, ya. Lo que me estás diciendo me recuerda también escuché el otro día a alguien que hablaba de vidas pasadas, pero él decía, no son vidas pasadas, porque yo soy el que yo soy siempre. Entonces, claro, en ese yo soy el que yo soy siempre, también soy tú, y también soy la planta, y también soy el gato, y también soy... Eso es, justo eso. Esa visión, ¿no? Ese ojo, único ojo que lo mira todo, o lo ve todo. Pero el gato es gato, la planta es planta, y cada uno tiene sus especificidades y su percepción de la existencia diferente. Y todos caminamos en una evolución en un sentido de unidad más amplio. Entonces, que en cierta manera, es lo que tú dices, tendríamos que salir del dolor para entrar en el disfrute. Totalmente. Es que esta vida es una maravilla. Tenemos un amigo, un amigo que siempre lo dice, ¿no? Ante todo, ¿no? Esta vida es sorpresiva y es una maravilla. Y perder ese enfoque, vivamos lo que vivamos, de la gran maravilla que supone estar vivo, es perdernos, de alguna manera. Miguel Ángel, que te has quedado muy serio. Yo es que soy una persona muy seria. Permíteme que me ría. Es que cuando miento se me nota mucho. ¿Qué podemos encontrar en el libro? ¿Cómo empezamos a entrar en él? Porque, claro, estamos hablando de algo muy profundo. Pues supongo que abriendo el libro y empezando por la primera página. Hay un proceso... El fenómeno de la comunicación, nosotros estamos acostumbrados que para que haya comunicación hay un emisor, un receptor y un mensaje. Eso son los tres elementos primordiales y básicos de la comunicación, ¿no? La cuestión es que
En este proceso de comunicación, de canalización, vamos a decir de comunicación, que era como yo la llamaba al principio, el término, en aquellos años, el término de canalización no estaba muy al uso en nuestro país, se hablaba del channeling y era algo que llegaba remotamente de los Estados Unidos, con algún que otro caso, ¿no? No había bibliografía en este país, además. Pero con esta nuestra experiencia de canalización, lo que sucede, en parte, es que la información también es energía. Sí. Es decir, con la información llega una especie de cuanto o de paquete energético, por definirlo en términos casi de la física, ¿no? Pero sabiendo que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Que tiene capacidad para modificar a la persona que lo recibe más allá de la mera estructura, otra vez, del lenguaje. De tal forma que ese contenido energético informativo supera a veces el propio contenido de lo que se está expresando, digamos que sintácticamente, ¿no? Gramaticalmente. De hecho, hay ocasiones donde ante temas muy complejos, pues el propio canal, el propio personaje, hay diversos personajes a lo largo de los años, el ser sin nombre en un tiempo, Gabigelo en otro, Nominagelo en otro, Suili en otro, Geonte en los últimos tiempos, entre otros, ¿no? Incluso hemos tenido experiencias con un personaje muy conocido en el esoterismo, ¿no? Que es el maestro M, ¿no? Pues ellos a veces nos dicen: ¿aceptáis que os enviemos información signológica, le llaman, ¿no? Durante vuestro estado profundo de sueño, que os ayude a entender, comprender, asimilar, integrar. Entonces, tras nuestra aceptación, vamos a decir que se produce el volcado, ¿no? De ese quantum de energía que ellos llaman información signológica, y entonces, de manera efectiva, uno, a veces de manera prácticamente instantánea y otra pausada en unos días, pues realmente se produce esa acomodación de nuestra conciencia o de nuestra mente al paradigma nuevo que se nos está explicando, a la información que se nos ha dado, a la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Y esa información signológica se traduce de alguna manera en una forma geométrica. Ajá. Y yo personalmente he tenido la oportunidad de verlo físicamente. Me he despertado una mañana y me he encontrado pues un poliedro perfecto flotando delante mía hasta desvanecerse, ¿no? Así que, ¿qué es comunicación? Pues la pregunta es tan certera como obedece o como merece una respuesta muy, muy amplia, ¿no? Pero en ese libro se habla básicamente de cosmogonía. Sí, claro. Se habla básicamente de cosmogonía, del origen del universo, de dónde viene todo, a dónde va a parar, y exponemos todas esas informaciones, pues intentando, pues dando un margen muy amplio para que el propio lector piense por sí mismo. Y si bien pues entramos a discriminar la información y a explicarla, pero siempre pues intentando pues lanzar cabos que permitan contrastar la información que nos da el ser sin nombre, por ejemplo, con la información que científicamente es demostrable o se ha demostrado, y bueno, se evidencia en diversos casos que además ahí puntualizamos de manera muy clara como a veces la información que se nos ha dado pues ha sido años después, y a veces muchos años después, descubierta por la ciencia, ¿no? Ajá. Eso también me recuerda a Madame Blavatsky, que ella escribía, ella canalizaba, y después todos sus escritos al final tenían un orden diferente. Claro, es que nosotros, por eso he mencionado antes intencionadamente al maestro M, ¿no? Ese maestro M, ¿no? de la teosofía. Nosotros nosotros no lo hacemos, ¿no? Para nosotros la experiencia ha hecho un bucle muy, muy particular y
y ha cerrado de alguna manera un círculo, ¿no? Porque nos vemos de alguna forma, vemos que de alguna manera nuestra experiencia está conectada con la experiencia de aquellos primeros años de la teosofía, de Blavatsky y demás, y también ha hecho un círculo curioso y extraño y ha conectado pues con las experiencias y los mensajes de dos personajes también ilustres para nosotros, que fueron Nicolás Roerich y su esposa Elena Roerich, ¿no? La madre del Agni Yoga y demás, y Nicolai, pues el padre de la bandera de la paz y del pacto Roerich, que se llama para la paz, ¿no? Claro. Sobre eso, sobre la bandera de la paz, que son 3 círculos dentro de un círculo, os voy a decir una cosa de una planta maravillosa que se llama estrella de Persia. Es la flor de la vida tridimensional, hace una bola, se llama así. Y cuando hace las semillas, esa flor maravillosa, que son de esos 6 pétalos, la flor de la vida, cuando hace las semillas está dentro el símbolo de Roerich, del símbolo de la paz. Las 3 bolitas con el círculo. ¿Qué os parece? Cómo la naturaleza continuamente contiene, ¿no?, toda esta información que el ser humano vamos descubriendo como una joya. Tenemos una pregunta. No. Dime, Celia. No, es que en la naturaleza está el principio polar de lo femenino. O sea, el principio polar de lo masculino o del yang sería el principio constructor, generador de símbolos, el principio, y el principio femenino es el principio preservador y dador de vida, ¿no? Y en esa polaridad de construcción y mantenedor de la vida, a ese nivel, esa polaridad no confronta, porque son un principio yang y un principio yang y un principio yin, perdón, femenino y masculino trascendente. Entonces, son reflejo el uno del otro y no existe esa capacidad potencial de conflicto. Y eso está encerrado en el símbolo de la paz y en el símbolo de Roerich. Es una polaridad que se trasciende porque en última instancia se ven uno reflejado en el otro y se ven uno complementario del otro y se ven uno unidad del otro. Y esa perspectiva es la perspectiva que fija toda la dinámica de relación entre esos dos polares. Y bueno, es que vamos a valores esenciales y a construcción esencial de una visión y de una perspectiva de la vida. Entonces, en la madre naturaleza ese tipo de ejemplos están de forma continua porque son expresiones de ese femenino trascendente, ¿no? Sí. Vamos a ver la pregunta de Auxi Romero. Buenas noches, ¿hay serianos en el mundo? Sí. Y si es así, sí, claro, ¿cuáles son sus características? Pues mira, el pelo blanco, barba. La esencia. Ver, ¿Semilla estelar? Entiendo que está refiriéndose... Sí, claro, yo estoy hablando de semillas estelares. A eso me estoy refiriendo. Este mundo es un patio de colegio donde venimos gente de muchos colegios, de otros colegios, de otros centros escolares, a jugar, por decir jugar usando un lenguaje un poco ligero, ¿no? El Erasmus. El Erasmus, el juego de la vida, ¿no? Y bueno, somos de alguna forma un mundo en cuarentena que se está preparando para dar, ojalá, un salto importante, que es la conversión de nuestro mundo en un mundo de otra dimensión, donde se expresen los valores espirituales
y abandonemos este mundo de dolor y de sombra, ¿no?, en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, es una especie de batalla, entre comillas, que se está librando en el cielo y que se expresa también en este mundo, ¿no? Porque hay formas de vida energéticas, espirituales, si quieres, por decirlo de alguna manera, encarnadas en este mundo, que entienden que la evolución, su evolución es a través del sufrimiento, a través de la generación del dolor y del caos, y nos arrastran a todos en eso. Y eso es lo que estamos viendo una y otra vez todos los días en nuestros telediarios. Sí, de muchas formas. Y entonces hay semillas estelares llegadas de Sirio, llegadas de otros sistemas, que nacen físicamente aquí, pero cuyas esencias, sus primeros soplos de conciencia se generaron quizás en la estrella de Sirio o en la estrella Arturo o en algún otro cúmulo estelar, ¿no?, del universo, ¿no? Así que sí existen sirianos encarnados y muy posiblemente también existan sirianos o de otros mundos físicamente mezclados en nuestra red social, ¿no? Antarianos, no sé. Pero sí, estoy plenamente convencido de que existen físicamente seres de otros mundos infiltrados en nuestra sociedad. Yo también lo creo así. Y de hecho creo que como la vida siempre nos va enseñando el guión de lo que viene después, esta gran mezcla de todas las razas en todos los pueblos y en todos los lugares, yo creo que debe de ser ese saltito que ya nos están llevando a dar, ¿no? El poder en algún momento estar bien con todos ellos y no tener... Claro, es que sí, lo diferente no separa, sino que enriquece. Aquí está. Esa es la clave. Esa es la clave de la convivencia. Lo diferente nos hace más ricos. Exacto. No nos separa del resto. Exacto. Miguel Ángel, tú además has escrito otra cosa, que yo lo sé. Has escrito otra cosa preciosa. Sí. También lo tengo aquí. Además me encanta. ¿Cómo no me va a gustar el título? El despertar de las flores. Oh. Sí, es un poemario, pero hay mucha prosa poética ahí también, ¿no? Hay mucha prosa poetizada y bueno, al final todo gira en torno al despertar de la flor que es el ser humano, ¿no? Así que tiene un enfoque claramente espiritual, ¿no?, trascendente. Cada uno tiene que dar su aroma y sus colores, sí, su vibración. ¿Nos leerías uno para cerrar ya? ¿Tienes el libro ahí contigo? Sí, lo que pasa es que vaya aprieto, uno que vale elijo, no lo sé. Vamos a ver. Ábrelo, ¡pum! Una pregunta. ¿Las enseñanzas sirianas, podemos abrir el libro en algún momento y ver qué nos está diciendo? ¿Cómo es circular? ¿Sí? Sí, quizá. Lo que pasa es que, claro, es muy concreto quizás eso sea más fácil con este otro, ¿no? Pero sí, por supuesto, siempre se puede. Yo eso lo hacía también con libros de ensayo que abría, preguntaba y ponía el dedo y era la palabra o era la frase, ¿no? Así que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Espera, antes de acabar nos tienen otra pregunta. ¿Y cómo se sale de esa evolución dolorosa? Lo hemos comentado un poquito antes. Es que esa es una de las contaminaciones. O sea, hemos visto que, ha dicho Miguel Ángel, ¿no?, que esto es un patio de colegio donde hay muchas estirpes, digamos, espirituales y energéticas, y por lo tanto con un grabado de una forma de evolución, ¿no? Entonces, Sirio no cree en la evolución a través del dolor. Pero sí hay una estirpe en este planeta que sí cree en la evolución a través del dolor y ha contaminado todo. El cristianismo con la culpa, el pecado
y sus consecuencias en la Inquisición, el islamismo, lo vemos Quiero decir que nadie se puede librar de esa contradicción y de esa confusión. Simplemente el dolor, cuando tú te das cuenta de su inutilidad en la evolución, del sedimento que deja en ti, del trauma que deja en ti. Una cosa es una vivencia física fuerte de separación y otra cosa es el dolor. El dolor como algo mental que de alguna manera te inculpa, te arrastra, te condena. Te hace estar la víctima y a la vez en el orgullo de ser la víctima. Uno de los problemas más gordos del dolor es que lógicamente te lleva a la victimización y la victimización es el peor camino evolutivo que una persona puede tomar. Porque además hay un orgullo detrás de ser víctima. Efectivamente. Y hay una necesidad de compensación y esa necesidad de compensación arrastra a todo lo demás que tiene alrededor. Entonces, tiene unas consecuencias energéticas que cuando uno las ve objetivamente y dice, este camino no es el mío y yo por conciencia tomo otro, no es fácil, porque el catolicismo en el que estamos todos estructurados en la infancia, el catolicismo con más o menos impronta, pues está muy impregnado de ese sentido del dolor. Entonces no es fácil, pero cuando tú te das cuenta de que el pecado original es un pecado, ellos lo llamaban ese pecado prenatal, y ya te lo está definiendo. Si no tenías capacidad operativa, ¿cómo puedes pecar, no? Entonces, ¿qué dicen sobre eso ellos? Pues que dicen que no tiene, hay cosas que te dicen, eso no existe. Esto es un invento humano. Pero quizás ese pecado surgió para intentar dominar a los hombres porque eran demasiado salvajes. ¿O no existió nunca ese punto salvaje, sino que nos lo han vendido como el cuento de los niños malos? Una cosa es la estirpe del ángel caído o las estirpes que creen en la evolución a través del dolor y que este tipo de cosas, pues evidentemente tienen su ámbito de escucha, su contaminación y a lo largo de toda la historia de la humanidad han contaminado textualmente todo. Entonces hay que desligar eso y ver una realidad que no es fácil ver, pero que cuando empiezas a verla ya el camino te lleva solo. O sea, cuando tú das el primer paso y te alejas de la evolución por dolor, todos los pasos son lógicos y consecuentes, pero tienes que dar el primero. Y uno de ellos es subir la vibración. Y subimos la vibración escuchando a Miguel Ángel. Subimos la vibración escuchándonos a nosotros mismos. Vale. Sobre todo. Dándonos apoyo. Uy, lo que pasa es que este es muy largo. Vamos a ver. Bueno, mira, como el ciprés. ¿No? El ciprés. Ser como la sombra del ciprés, como el murmullo del viento en el chopo, como el trino del jilguero en el almendro, como el olivar que se levanta entre los surcos, como el destello del sol entre las nubes, el que tímido se asoma durante la tormenta, como el girasol, como la lluvia, como el tiempo que gira y vuelve sin volver al mismo sitio. Ser lo que soy, pero despierto. Sin soñar que sueño mi despertar entre luces y sombras, entre desesperanzas y esperanzas, entre ríos de risas y sonrisas, hacia afuera y hacia adentro. Ser como la sombra del ciprés, espigado y silencioso, abrazado al mundo. Gracias.
Muchas gracias. Voy a poner el título del libro del despertar de las flores, de la editorial Cuadranta, y del libro que hemos hablado antes, y hemos estado hablando todo el rato maravilloso, a ver si me lo deja poner. A ver. Enseñanzas sirianas 1, el misterio del laberinto de oro, de la editorial Círculo Rojo. Pero ¿me vas a dejar que te lea otro? Claro, por favor. Que viene a cuento de este programa. Venga, va. Y dice así: algún día regresaré. Algún día de algún tiempo, o quizá más allá de un tiempo que no alcance a imaginar, regresaré. Andaré la sinuosa recta final de mis incontables vivencias en incontables mundos, y la puerta estelar de la casa que me dio la primera vida y el primer aliento, y el primer soplo de conciencia, se abrirá para parirme hacia adentro y ser sola una conmigo. Será en la casa del Padre, en la estrella cielo, el logos místico que contiene el Atanor crisol de las almas viajeras de Sirio. Oh, gracias, muchas gracias. Qué hermoso. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, muchísimas gracias, Celia. De verdad, han sido varios programas y espero que sean muchos más. Es un placer escucharos y ese escucharos sube la vibración para que nuestro corazón se haga más grandote. Recomiendo los dos, los dos. Uno para el corazón y el otro también, pero nos van a llevar a eso, a conoceros un poquito más, a conocernos un poquito más y a conocer un poquito más todo. Muchas gracias. ¡Feliz verano! Gracias a ti, Ana. Por supuesto. Siempre gracias a ti, amiga. Gracias a ti, a todos los que nos ven e incluso a los que no nos ven. Claro. Claro que sí. O a los que nosotros sabemos que también están escuchando. Efectivamente. Pues bueno. Feliz verano para todos, porque es el último programa, en principio, de Encuentros Mágicos hasta septiembre. Habrá alguno por en medio. Vamos a entrevistar a un historiador. Vamos a entrevistar a personas también especiales y los pondremos por aquí los programas. Pero de momento, en directo, vosotros sois los últimos para cerrar este maravilloso periodo. Y gracias de todo corazón, porque es un placer teneros siempre aquí. Y a todos vosotros que nos estáis escuchando y que sé que vais a hacer correr este vídeo, vais a leer el libro y te pueden preguntar, Miguel Ángel, si no entienden, Celia, ¿os pueden escribir en algún sitio, deciros algo en algún momento? Claro que sí. ¿Dónde? Bien. Pues en un correo electrónico, ¿el tuyo o el mío? ¿El tuyo? El mío. Pues venga. Mi correo electrónico es madelpuerto @gmail.com Ahora mismo lo subo para que todos lo puedan ver y el de también, vamos a dar también, que es Celia. Espera, que ahora lo pongo ahí, lo pongo los dos. Celia Isan @gmail.com. Espera, aquí y aquí. Ah, no. Este no, este sí. madelpuerto@gmail.com y celiaisan@gmail.com. Para lo que necesiten. Tanto. Isabel como Fernando, Miguel Ángel como Celia. Gracias. Hasta muy pronto. Que os lo paséis súper bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós.